noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hay un poco de viento, así que si realmente el viento molesta mucho vamos a tener dificultad para tener el vivo, así que cualquier cosa, si digamos, si no se escucha por el viento, ningún problema. No creo que me vuele, pero saludos desde Mendoza. Buenas noches. Bueno, se van sumando. ¿Se escucha mucho el viento? ¿Se escucha bien? ¿Molesta mucho el viento? Buenas noches, Santa Fe, Reconquista, Formosa. ¿Molesta mucho el viento? Se escucha bien. Ok. Hey Tan, ¿cómo estás? Bueno, excelente. Bien, decidí hacer un vivo básicamente por la cantidad de preguntas que se abrió la puerta. Por la cantidad de preguntas que fueron surgiendo a partir de la historia que puse, de dudas que había con respecto a lo que es la permeabilidad intestinal. Ahí se sumó mi hija también, Paula. Sí, se vuela, doctor. Gracias, hija. Bueno, muy bien. Y por eso es que decidí hacer este video para contestar varias preguntas que fueron surgiendo. Entonces preferí conversarlo directamente para que se pueda entender mejor, ¿sí? Muy bien. Lo primero que tengo para decir es que no tengo ningún conflicto de interés en mi cuenta, digamos, no tengo ningún interés con la industria del gluten o sin gluten, de los lácteos, ninguna farmacéutica. La cuenta no promueve ningún programa, ningún plan, no hago canjes, así que lo primero que le tenía para decir, por lo cual es importante que sepan que yo no estoy ni a favor ni en contra del gluten o los lácteos. Es penoso y hasta absurdo escuchar que hay médicos que se dedican a la profesión y pueden vivir de la industria. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir especular con eso? No tiene ningún sentido. Pareciera que algunas personas se molestan cuando nos encargamos de divulgar lo que está estudiado y lo que está demostrado. Eso, hay gente que realmente siente odio por que se hable lo que está realmente estudiado y demostrado. Nadie niega que no existan otros fenómenos, pero hasta ahora los otros fenómenos no están ni estudiados ni demostrados. No estamos negándolo. Eso es algo importante que tienen que saber. Lo otro es, si estamos hoy discutiendo si existe el gluten, si existe la caseína, si hay permeabilidad o no hay permeabilidad, eso se debe gracias a la ciencia. No hay otra cosa que haya llegado hasta acá que no haya sido por la ciencia. La ciencia fue la responsable de demostrar todo esto. Sucede lo siguiente: la ciencia tiene una velocidad a la cual va demostrando las cosas. Antes de la globalización, la existencia de redes sociales, inclusive la misma pandemia, la
ciencia avanzaba constantemente. Esos tiempos para el resto de la sociedad se acortaron. Hoy se vive mucho más rápido y la ciencia sigue la misma velocidad. Todo cuesta demostrar, hay que generar hipótesis. Esa generación de hipótesis hay que plantear cómo uno va a poder demostrarla, llevarla a cabo, estudiar, escribirlo, y todo eso lleva tiempo, a lo cual hoy se vive a mucha más velocidad. Las redes sociales lo permiten. Por eso es que parece que a veces la ciencia va ralentizada, pero en realidad la ciencia sigue avanzando. Hay cosas que se pueden demostrar y otras cosas que lamentablemente jamás se van a poder demostrar. Otra cosa que tengo para comentarles es que la permeabilidad existe, siempre existió. De hace muchos años que los médicos sabemos que la permeabilidad intestinal existe, ¿sí? Existe permeabilidad a través del intestino, al cual está preparado para permitir el paso de sustancias, de nutrientes, micronutrientes, y existen otras condiciones en las cuales ahora yo les voy a mostrar un grafiquito para entender por qué hay diferentes tipos de permeabilidades. Ya hace tiempo conocimos que pacientes que estaban en estado crítico y por ahí dejaban de alimentarse o estaban en situaciones especiales, comenzamos a alimentarlo de manera por vía oral, pacientes que no recibían alimentos, y aquellos pacientes que no recibían alimentos tenían aumento de lo que se llama translocación bacteriana, o sea, paso de las bacterias del intestino a la sangre, o aumentaban ciertas sustancias inflamatorias. Todo eso lo vimos demostrado en múltiples trabajos en los cuales se empezaba a alimentar a los pacientes, sobre todo aquellos pacientes que estaban en terapia intensiva, y mejoraban mucho todos los parámetros clínicos. Por eso la importancia de tratar de alimentar a los pacientes, y esto está claramente relacionado con la permeabilidad intestinal. Me gustaría, antes de seguir hablando de permeabilidad, definir qué es un síndrome, porque se habla de síndrome y la realidad es que el síndrome es un conjunto de síntomas, ¿sí? Que síntomas es lo que el paciente puede percibir, y signos son los que el médico puede observar a través del paciente. Tiene que ser un conjunto de síntomas y síndromes en un cuadro característico. Un síndrome lo puede dar más de una patología. Entonces, para poder hablar de lo que es un síndrome, hace falta conocer a la perfección cuáles son los síntomas y los signos de la patología para poder definir como síndrome. ¿Sí? Eso quería aclararlo. Lo otro es que nadie niega que este cuadro existe, está ante determinadas situaciones. A ver, yo tengo muchísimas preguntas. Es difícil poder hablarles, leer las preguntas y aparte leer las preguntas que ya están. Voy a mostrarles. Bueno, espero que ahí se pueda ver. Es un gráfico de dos células intestinales. Como se puede ver acá, son estas dos columnas que se ven ahí. Estas células tienen la capacidad de absorber sobre todo líquidos, nutrientes, micronutrientes, y están preparadas para esto, ¿sí?
La idea es que entre estas células, y obviamente selecciona qué entra, qué no entra, y obviamente trata de impedir el ingreso de sustancias que son tóxicas. Estas células están unidas a través de lo que ahí pueden ver por colores, de un conjunto de un esqueleto, digamos, proteico, responsable de tratar de impedir el paso de sustancias desde la luz intestinal, que es la parte más está por encima, hacia abajo, hacia el lado del organismo, generando una barrera, ¿sí? Hay un conjunto de proteínas que habrán escuchado, la sonulina, por ejemplo, y otras proteínas, la eucludina, y cumplen distintas funciones. Una es tratar de impedir o impermeabilizar, después hay otras que tratan de unir más las células y cumplen distintas funciones. Esto es sumamente dinámico, ¿sí? Esto no es que es algo estático, sino que es sumamente dinámico y va sufriendo modificaciones permanentemente. ¿Está bien? Vamos a ver si puedo dejar de compartir. Bien. Entonces, hay una permeabilidad que se produce a través de las células y hay otra permeabilidad que se produce entre las células. Es inevitable. Hay situaciones que son fisiológicas y otras que son patológicas. ¿Qué quiero decir? La permeabilidad en cada individuo varía a lo largo del día. Y es absolutamente normal. Yo hoy a la mañana, a primera hora, salí a correr. Cuando volví de correr, seguramente tenía el intestino más permeable que lo tenía antes de ir a correr. Hay muchas situaciones, cuadros de estrés, cuadros de ejercicio, el embarazo, diferentes situaciones que llevan a aumentar la permeabilidad. Hay medicaciones, múltiples medicaciones, antiinflamatorios, corticoides, todo esto aumenta la permeabilidad intestinal, ¿sí? Después hay situaciones como patologías o enfermedades que llevan a aumentar la permeabilidad intestinal. Llámese la enfermedad celíaca, el sobrecrecimiento de bacterias en el intestino delgado, cuadro de la enfermedad de Crohn, tumores. Todo esto, enfermedades inflamatorias intestinales, todo esto lleva a que haya un aumento de la permeabilidad intestinal. Lo otro que tengo para decirles es, no tiene que preocuparse ni estar pensando si usted tiene el intestino permeable o no. O sea, el intestino no hay forma de evitar que sea permeable, ¿sí? O sea, el intestino va a ser permeable de una u otra forma. Entonces, esto no tiene que preocuparle si el intestino está permeable o no, porque va a estar permeable. No hay forma de evitarlo. Después llegan al consultorio muchos pacientes que vienen porque quiero saber, porque sospecho que mi intestino está permeable. No hay forma de evitarlo. Todos lo tienen. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer un parangón con respecto a esto. Primero, explicar que la permeabilidad intestinal patológica probablemente sea una condición o una consecuencia de una enfermedad. ¿Qué quiero decir con esto? Puede un paciente que es celíaco, que está en actividad, que todavía no comenzó el tratamiento o no tiene diagnóstico, tener una permeabilidad intestinal aumentada patológica. ¿Ese paciente tiene que ir a tratar su permeabilidad intestinal? No. En realidad, la permeabilidad es consecuencia de esa patología. Usemos un parangón con respecto a esto. Supongamos que yo me fracturo el húmero, ¿sí? Este hueso que está acá. Yo me lo fracturo y no me lo inmovilizo, no tengo yeso. Va a estar, sigue fracturado. ¿Y
¿qué es lo primero que va a suceder? Y bien me termino de fracturar. Se va a inflamar todo el tejido que está alrededor de la fractura. Y eso me va a generar dolor. Esa inflamación, ¿es una patología o es una condición que está dando la fractura, esta falta de inmovilización? Es una condición secundaria a la fractura, ¿sí? Entonces, si yo voy al traumatólogo y le digo, no, necesito un tratamiento para esta inflamación, ¿él me va a tratar la fractura con antiinflamatorios o con analgésicos? No, en realidad lo que hay que hacer es ir a tratar la patología que está generando esta situación. No sé si es claro lo que estoy explicando. O sea, no es una patología en sí la permeabilidad intestinal. Es una condición. Es una condición en situaciones fisiológicas, es una condición en situaciones comunes como la toma de alguna medicación y es una condición también en patologías. O sea, es el reflejo de una patología. No pensemos o no vayamos al médico diciendo necesito un tratamiento para la permeabilidad intestinal. Espero que haya quedado claro esto. Entonces, deje de preocuparse si el intestino está permeable o no. No piense en si usted tiene el intestino permeable o no. Es una condición que la va a tener siempre. Trate de preocuparse en digamos, leo los comentarios y me distraigo. Es una condición de una patología en sí. Entonces hay que ir a tratar la patología, no la condición que es la permeabilidad intestinal. No se preocupe. Espero que se escuche bien y que el viento no esté molestando, ¿no? Vamos a tomar un poco de líquido. Sigamos. ¿De qué se trata la permeabilidad? De esto que estuvimos hablando, de el paso de nutrientes y micronutrientes, o sea, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, sí, mucho viento, a través de las células o aquellas sustancias que pasan a través de las células intestinales responsables de la absorción. Bien. Después, hablar de si, por ejemplo, el gluten o los lácteos generan el intestino como un colador, realmente me parece muy irresponsable. Probablemente aquellas personas que hablen de un colador del intestino probablemente nunca hayan visto una microscopía electrónica, probablemente nunca hayan generado, no hayan estudiado nunca lo que es la permeabilidad intestinal, ¿sí? O, por ejemplo, tratar de hacer estudios para diagnosticar la permeabilidad intestinal. La colitis ulcerosa puede tener permeabilidad intestinal, como le dije recién, ¿sí? Pero no hay que preocuparse por la permeabilidad intestinal. Entonces, hablar de si el gluten o los lácteos generan el intestino como un colador me parece irresponsable desde el punto de vista de divulgación, ¿sí? Hay simplicismo importante, es decir, todo esto obviamente que va por imitación y por lectura de algunos posteos o algunos videos, simplificar a si alguien toma lácteos o come gluten, el intestino se vuelve permeable. Es muy simplista, o sea, pensar el organismo tan derecho, tan clarito así, o
sería muy fácil poder diagnosticar todas las patologías. Esto de no tener conocimiento científico realmente. Debemos ser responsables con la divulgación. El diagnóstico de la permeabilidad intestinal hoy no se realiza desde el punto de vista de práctica clínica, ¿sí? Se realiza a través de estudios de la toma de algunos azúcares para poder medir la permeabilidad, pero se usa en trabajos de investigación científica, no para el diagnóstico de un paciente particularmente, sino en trabajos de investigación. En cuanto al tratamiento, debemos enfocarnos, si hay sospecha, debemos enfocarnos a tratar la patología de base. No vamos a tratar un síndrome, como se le dice, de intestino permeable en sí, porque no es una patología, ¿sí? Obviamente que hay algunas sustancias que pueden mejorar lo que es las funciones entre las células, potenciando. Habrá muchos estudios, por ejemplo, de la glutamina. La glutamina es uno de los aminoácidos más importantes que tenemos en el organismo, que es responsable de todos los procesos a nivel intestinal. Por eso es que se utiliza mucho en algunos trabajos de investigación, sobre todo en pacientes críticos, en los cuales se le da alimentación enteral y se prueba cómo mejora todo el tema de las funciones intestinales. El butirato, que ahí lo menciona, es esencial. El butirato es el ácido graso de cadena corta que si no se escucha corto, me avisan. Si no se escucha, no tengo otra posibilidad porque hay muchísimo viento. El butirato es aquel ácido graso de cadena corta que se genera a través de la ingesta de alimentos, sobre todo alimentos que son de fibra, ¿sí? Que tienen prebióticos, y eso estimula la microbiota y genera este ácido graso de cadena corta, que es el butirato. El butirato es el mayor responsable de tratar de mantener lo más impermeable, si se quiere, el intestino. ¿Está bien? Bien. Romy, ahí se unió Romina Pereiro. Bien. Sigamos. Esto surge básicamente por algunos trabajos principalmente Alessio Fasano. Alessio Fasano es un italiano que hoy está trabajando en Estados Unidos y tiene un grupo muy importante de una unidad de investigación de inmunología de las mucosas intestinales, en los cuales el primer trabajo que hizo fue tomar cultivo de células de pacientes celíacos, no celíacos y con algunos otros trastornos, y comparar cómo era la permeabilidad intestinal exponiéndola al gluten, no gluten. A partir de acá es que mucha gente empezó a especular que si le dan gluten a pacientes con que predispone a, por ejemplo, patologías autoinmunes, y que no pueden consumir gluten los pacientes que tienen tiroiditis Hashimoto, no tienen tiroiditis Hashimoto. Entonces, a partir de ahí es que surge todo también digamos, confusión. El tema es que es un trabajo piloto en el cual lo que puede demostrar el doctor Fasano es que los pacientes celíacos tienen una hipoexpresión de un protector, un antiinflamatorio, que es la interleuquina 10, responsable de inhibir, digamos, cascadas inflamatorias, y esto fue digamos, por más que escriban, es difícil poder hablar y leerlos, que es el responsable de inhibir todas estas cascadas que se generan en los pacientes celíacos, por ejemplo.
Entonces a partir de ahí que se empezó con toda la especulación de que el gluten es el responsable de aumentar la permeabilidad y es responsable de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Por eso que muchas veces pacientes que por ahí tienen una tiroiditis Hashimoto se les indica directamente dejar el gluten como si fuese el responsable de la patología. Y lo lamentable es que la mayoría de estos pacientes realmente no están estudiados adecuadamente y directamente se les indica algún tipo de tratamiento. ¿Sí? Lo que voy a hacer es leer varias de las preguntas que fueron surgiendo a partir de las historias, ¿sí? Vamos a empezar por las primeras. Primero preguntan si existe, si se repara, si es causante de otras enfermedades. La realidad, lo que hasta hoy se sabe es que obviamente la permeabilidad existe, no hay que tenerle miedo porque sabemos que está y no vamos a poder evitarla, y hasta ahora no la conocemos como responsable de otras patologías. Hasta hoy es lo que está demostrado. Quizá de acá 2-3 años se encuentra en la cadena fisiopatológica donde se puede hacer el diagnóstico y se dice, bueno, sí, este era lo responsable de tal patología. Está perfecto, hoy no. Pregunta cuáles son los síntomas. No existen síntomas característicos de algo que no se puede realmente evaluar. No existe, no hay posibilidades, no se puede decir este paciente tiene dolores articulares por aumento de la permeabilidad, porque aparte probablemente si hay dolor corporal o hay neblina mental o hay lo que fuera, probablemente más que la permeabilidad del paso de sustancia sean la liberación de sustancias inflamatorias al organismo más que la permeabilidad en sí. Obviamente que la microbiota genera lipopolisacáridos que son sí inflamatorios a nivel del organismo, y esto a través de la permeabilidad puede existir, no vamos a decir que no, pero de ahí a decir si todo lo que aumenta la permeabilidad pasa, no es así. La mayoría de las veces son señales inflamatorias o citoquinas, se le dicen, que son mediadores inflamatorios que van a inflamar cualquier otra parte del organismo. Preguntan también si el intestino permeable es lo mismo que intestino irritado. No es lo mismo que intestino irritable, pero lo que sí está demostrado es que hay una separación de las células en estas uniones estrechas del intestino permeable. Hay muchos estudios que se están haciendo tratando de investigar toda la parte inmunológica en estas uniones estrechas y todo el dinamismo que hay en el mismo. Insisto, no debe ser una preocupación. A ver. Tengo un diagnóstico de intestino permeable. ¿Ven? Cuando se detecta el problema de intestino, te sacan el gluten. No, la verdad que quizá lo más importante que se debe hacer es descartar las patologías que pueden ser responsables del gluten. Y en ese caso sí, obviamente se retira el gluten. Por ejemplo, en lo que es la enfermedad celíaca, la sensibilidad al gluten trigo no celíaco o alguna alergia alimentaria o sobrecrecimiento bacteriano, en ese caso sí se toman medidas. El estrés puede volver al intestino permeable, eso está demostrado, aumenta la permeabilidad uno no debe preocuparse ni estar tratando la permeabilidad intestinal. Me quitaron el gluten, mejoró mis síntomas de Hashimoto, no tengo crisis asmática, sinusitis. La realidad es que, primero, habiendo descartado la enfermedad celíaca,
enfermedad celíaca, es importante descartar la sensibilidad al gluten. Lamentablemente la mayoría de los pacientes con sensibilidad al gluten no tienen ningún biomarcador en sangre, por lo cual debe estudiarse el paciente por ahí con un nutricionista, tratando de excluir el trigo y haciendo reintroducciones, tratando de llegar a la conclusión de la sensibilidad al gluten. Eso es todo un proceso que hay cuando no tenemos un biomarcador, lamentablemente. Entonces es un proceso que lleva al diagnóstico, pero se puede derribar tranquilamente con pequeñas reintroducciones de trigo. Uno ve la aparición de todos los síntomas nuevamente, síntomas digestivos, y siempre, como les digo, lo más importante son los síntomas extradigestivos que llevan a hay etapas que dice temor, llevan a hacer el diagnóstico. Es fundamental la existencia de síntomas extradigestivos para poder hacer el diagnóstico, porque si lo único que existen son síntomas digestivos, pero es difícil pensar en la sensibilidad al gluten, sino lo que uno puede pensar más lo que es una intolerancia alimentaria, que es la no absorción de varios nutrientes que estamos ingiriendo, y eso está generando un fenómeno osmótico en el intestino y por ahí una fermentación a nivel intestinal. Bueno, hay gente que está de fiesta, parece. Digamos, otras preguntas. No voy a opinar de otros médicos ni de planes, la verdad que no voy a generar ninguna opinión. ¿Qué piensa en relación al autismo y el intestino permeable? Lo mismo. La realidad es que me parece sumamente importante en todo paciente con sospecha es descartar lo que puede ser la enfermedad celíaca o la sensibilidad al gluten. Hay un número importante de pacientes con autismo que tienen anticuerpos presentes en sangre, y esos pacientes quizá puedan mejorar con la exclusión del gluten de la dieta, pero la realidad es que si ese paciente no tiene anticuerpos, difícilmente pueda mejorar con la exclusión de este tipo de alimentos, ¿sí? Poco más se sabe, la verdad, sinceramente hay muchos metaanálisis con respecto a esto, y la realidad es que si no hay anticuerpos es difícil la mejoría, ¿sí? Después, tratar de medir la permeabilidad intestinal o no, sinceramente no tiene ningún sentido. Bueno, preguntan de la glutamina. Sí, hay estudios que demuestran que mejoran las uniones estrechas con la glutamina, pero no mucho más. Yo no lo recomiendo como algo de rutina al tratamiento con glutamina, ni me preocuparía si existe o no permeabilidad, insisto. Bueno, y las preguntas un poco se repiten. Bueno, vamos a ver si ahora sí veo algunas preguntas relacionadas con el tema, ¿no? Obviamente. Preguntan si las enfermedades autoinmunes entonces no pueden tener su origen en la permeabilidad intestinal. Otra vez, para que haya una enfermedad autoinmune tiene que haber una predisposición genética. No puede ser una enfermedad autoinmune quien quiere, sino quien puede, como dice el dicho en la medicina. Hace falta un terreno predispuesto para esto. No es que el aumento de la permeabilidad va a generar una enfermedad autoinmune. Por lo menos es lo que está demostrado hoy. Insisto, quizá de acá a algunos años alguien puede demostrar en la fisiopatología que por ejemplo, un aumento de la permeabilidad ante una situación especial, como por ejemplo deporte o el embarazo, dispara toda una cascada que puede ser el desencadenante de una enfermedad autoinmune.
falta mucho, todavía no se ha demostrado. Nosotros lo que podemos hacer es hablar sobre lo que está demostrado. No podemos sentarnos a opinar y suponiendo y asegurando que determinado proceso debe estar presente, seguramente no podemos hablar sin haber demostrado previamente con trabajos de investigación serios que digan responsablemente no consuma determinado alimento porque esto va a ser el desencadenante de una enfermedad autoinmune. Los divertículos obviamente también son una condición que llevan a aumentar la permeabilidad, por eso es fundamental la importancia de los alimentos ricos en fibras y semillas. Estos son los responsables de generar el butirato, que es el mayor responsable de mantener lo más sano posible la mucosa del colon. Ya hablamos del autismo, el segundo cerebro, esto hay mucho, ya hemos hablado muchísimo del eje cerebro-intestinal, no va a ser el tema de este video para que quede guardado. ¿Qué opino de la alimentación basada en plantas? El tratamiento mejora la permeabilidad. Otra vez, no pensemos en la permeabilidad intestinal. Saquémonos de la cabeza si el intestino está permeable o no. El intestino siempre va a estar permeable a lo largo del día, todos, ¿sí? ¿Qué opino de la alimentación basada en plantas? Está muy bien. Básicamente, quien tenga esa idea probablemente tenga la microbiota mucho más sana que pensar una alimentación basada en carne, por ejemplo. Por lo cual, eso calculo, siempre hay que estar muy bien asesorado, tratando de incorporar buena proporción de proteínas, de legumbres y obviamente suplementar también con vitamina B12, así que si está bien asesorado, bienvenido sea. Bueno, no veo mucho más preguntas. Doctor, soy celíaca y cuando tengo contaminación cruzada tengo mucha inflamación generalizada. ¿Cómo me recupero de esa crisis? Bueno, básicamente tiene que ver con la activación del sistema inmune y esto es cuestión de días, de tiempo. No hay una forma de acelerar, no deberíamos acelerar ningún proceso así en un paciente que es celíaco y tiene una incorporación de gluten accidental, ¿no? Hay paz que aclarar, no hablar sin evidencia científica, eso es así, no podemos hablar sin tener conocimiento concreto, no podemos hablar de cosas que uno puede suponer. Bien, se está dificultando. Empecé a tomar colágeno y magnesio. A ver, ya hablamos del colágeno. Los suplementos de colágeno es lo mismo que estar comiendo una proteína en la cual va a llegar a la sangre de manera de aminoácidos, que es la parte más simple de las proteínas. Pensar que uno toma colágeno y se va a volver a reproducir la misma fibra de colágeno una vez que pasó el intestino es ilógico, ni tampoco a qué tipo de colágeno específico se va a ir destinado a reemplazar determinado colágeno en el organismo. Seríamos eternos si eso sucediera, ¿no? Así que no sirven los suplementos con colágeno. Bueno, la alimentación con semilla y divertículos ya hay muchísimo, no va a ser el tema de este video. Bueno, creo que hemos contestado la gran mayoría. Bueno, espero que haya quedado claro.
básicamente que no debe preocuparnos si el intestino es permeable o no. Debemos preocuparnos por no tener patologías, por alimentarnos adecuadamente, por tener una microbiota lo más sana posible. El intestino permeable es una condición, a veces fisiológica, a veces dada por situaciones especiales como un embarazo o la toma de alguna medicación o el reflejo de una patología, y es consecuencia de esa patología. Lo que tenemos que hacer es ir a tratar esa patología y no dedicarnos a pensar si estamos curando o no la permeabilidad intestinal. Bueno, aprovecho a mandarle un gran saludo de fin de año, que empiece muy bien el 2023. Seguramente vamos a estar comunicándonos con algún otro posteo en los días próximos, pero bueno, ya que estamos en vivo, aprovecho a saludarlos y agradecerles el acompañamiento en esto que a veces genera determinado esfuerzo, pero bueno, gracias y gracias por estar ahí. Les mando un gran saludo.